Hola, soy Alicia Gomar y soy profesora de Bellas Artes y artista plástica. Os doy la bienvenida a este curso de iniciación al óleo producido por Phoenix Arts Academy. Este curso constará de 8 lecciones o clases en las que hablaremos de las principales técnicas, herramientas y materiales que necesitaremos para iniciarnos a la pintura al óleo. Veremos desde los materiales y técnicas más tradicionales hasta aquellos más novedosos que espero que sirvan de inspiración. Recuerda que para estar al corriente de todas las clases que vamos a ir subiendo, únicamente tienes que suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita. En esta primera clase vamos a ver el espacio de trabajo, las herramientas y los materiales que necesitaremos para introducirnos en la técnica del óleo. Es recomendable que nuestro estudio cuente con una buena iluminación y se encuentre bien ventilado. Si optamos por una iluminación artificial, lo más adecuado para que no se vean contaminados los colores de nuestros cuadros sería una luz neutra que ronde entre los 4000 y 5000 grados Kelvin. En el mercado podemos encontrar una enorme variedad de óleos, pero yo recomiendo aspirar a la mejor calidad, puesto que de ellos dependerá la efectividad de nuestro trabajo y la durabilidad de nuestra obra. Dedicaremos una clase de este curso a hablar de las características del óleo. Junto a los óleos, el soporte es el segundo factor de gran importancia en la durabilidad y belleza de nuestra obra. En el siguiente capítulo veremos todas las posibilidades creativas que nos ofrecen los lienzos y bastidores. Usaremos la esencia de trementina tanto para pintar como para limpiar nuestros útiles de pintura. Utilizaremos aceite de linaza o medium para pintar para hacer que nuestros óleos se vuelvan transparentes y fluidos en técnicas como la veladura. Aunque no es indispensable, es muy recomendable pintar sobre un caballete estable que nos permita una postura erguida y cómoda. Ten en cuenta que pintar cómodo es pintar más. Un buen caballete nos podrá permitir variar la altura y el ángulo. Tradicionalmente se han utilizado para óleo pinceles de pelo natural como cerda o marta, pero actualmente podemos encontrar sustitutos sintéticos como el teín o el nylon que ofrecen excelentes resultados. Es preferible que los pinceles sean de mango largo y la fibra flexible pero con nervio. Las espátulas son muy útiles tanto para realizar las mezclas de color como para crear expresivas texturas sobre nuestra obra. Utilizaremos las paletas como soporte para mezclar nuestros colores, tradicionalmente de madera y forma ovalada, y las más modernas de metacrilato, cristal, metal o desechables. Yo no recomiendo el uso de las de plástico porque se disuelven con la trementina. Podemos optar por aplicar una aceitera a nuestra paleta, de esta manera tendremos más a mano el medium o la trementina. Para la mayor durabilidad de los pinceles, una vez se han quitado los residuos de óleo con trementina, utilizaremos una pastilla de jabón y agua para eliminar los restos de grasa. Recuerda que estamos trabajando con materiales que generan residuos dañinos para el medio acuático, por lo que nunca debemos arrojar pintura al agua cuando limpiemos. Almacénalos en recipientes y llévalos al punto limpio de tu ciudad o de tu pueblo. Nos vemos en la próxima clase donde hablaremos de todo lo que necesitamos saber sobre soportes y lienzos para óleo.